Hoy vamos a plantar un aguacate. ¿Dónde voy a plantar este aguacate y qué tipo de aguacate voy a plantar? Este aguacate me lo regaló Ángel de Fitoralia, ¿vale? Mi amigo Ángel, un saludito Ángel, a ti, a tu hermano. Yo veo en mi zona, en Vigo, en Galicia, un árbol que digas tú, es que hace mucho frío en Galicia, aunque ya te voy a hablar un poquito del frío también en este vídeo. Quieren un clima que evidentemente no tengo unas heladas muy fuertes que te lo queme, pero todo eso te voy a dar un pequeño truquito para evitar las heladas más duras del invierno. Pero lo que sí que quieren los aguacates es tener la garantía que no le va a faltar agua en ningún momento. Por eso muchas zonas tienen un poco de crítica al cultivo del aguacate, porque hay que llevar mucha agua para regarlos en las grandes explotaciones. Este arbolito está injertado. Te voy a enseñar aquí el injerto. Esto que ves aquí es un injerto, ¿vale? Lo voy a plantar en una zona de allí. Y te voy a hablar también un poquito de cómo preparo un poco la tierra, porque hay una cosa que no toleran los aguacates, y es que la tierra se les encharque. Entonces yo voy a echar un abono rico en materia orgánica y voy a aprovechar que un poquito las heladas parece que han quedado un poquito al margen para plantarlo. Y lo voy a plantar en esta zona de la finquita de mi madre. Va a estar aquí, ¿vale? Naranjo ahí, aguacate aquí. Me molesta un poquito que está un poquito expuesto al aire y al viento frío, pero también te digo, aquí hay una casa que va a hacer un poquito de parapeto. No va a estar mal aquí, porque el naranjo está creciendo precioso. Me vas a permitir que te voy a hablar de cómo preparar la tierra. Esta es la zona donde me apetece ponerlo. Con un palote, hacer un agujero muy amplio. Un agujero que no puede ser el justo para que entre ese cepellón que viste que tiene como muy alargado. Esto es mala hierba que crece aquí en la finca de mi madre. Y vamos a utilizar una cosa también que se llama harina de hueso, algo que va a ayudar a que enraíce bien el aguacate. Porque yo lo que quiero es que ahora se prepare para aguantar el resto del invierno, que en primavera desarrolle muchísima raíz para aguantar lo que será en verano, el calor del verano. Lo voy a poner aquí. No importa que haya piedras, las piedras generan permeabilidad en el suelo. Otra cosa, que tu zona sea un pedregal y pretendas que tu árbol crezca con unas raíces muy grandes, porque se va a ir encontrando un montón de piedras o una losa de piedra muy grande y el árbol se va a volver loco a intentar formar una raíz por ese pedregal. Pero si no tienes una zona con muchas piedras en tu huerto, y hay algunas, sí, puedes plantar el frutal perfectamente, ¿vale? Oye, pleno sol. Efectivamente, un aguacate a pleno sol. Ya no es el que pueda aguantar, es cuánto puedes estar pendiente de regar. No te digo que pongas un sistema por goteo, que ya te digo que yo no voy a poner. Yo vendré o con regaderas, como te voy a enseñar luego, o con un prolongador de manguera. Árbol que pasa sed, desequilibrio, cochinilla, pulgón, araña roja, y empezamos a cavar. ¿Mucho C? Yo te diría que sí. Hazlo profundo, en la profundidad. Si hay piedras no importa, porque va a provocar permeabilidad. Ahí está, como puedes ver, tengo un estilo increíble para cavar, porque yo no tengo ni idea. Simplemente me divierto haciendo vídeos sobre huerta y jardín. Déjame que termine de acabar el agujero, de llorar un poquito por el esfuerzo y volvemos otra vez. Bueno, aquí estoy. Para que veas el agujero como lo hice, prácticamente me llega un poquito por debajo de la rodilla. Voy a echar ahora, combinándolo con esta tierra, harina de huesos y humus de lombriz. La harina de huesos es un abono de liberación lenta, muy indicado, muy indicado para plantar arbustos y frutales, ¿vale? Es muy rica en nitrógeno y en fósforo. Ahí está. Venga, que se note aquí. Y lo echamos en la base. Luego añadimos un poco de tierra y la tierra es la que vamos mezclando con el humus, con la harina de hueso, hasta ponerlo como por las paredes. ¿Cuánto abono? Bastante, ¿eh? Sin hacer la tierra muy densa, por tanto abono, pero esto es un frutal, ¿eh? Y va a estar aquí toda la vida. Ahí va, tierra con harina de hueso, con el palote hago hueco hacia los lados. Ángel de Fitoralia, además de amigo, es una persona que trabaja, si te digo la verdad, de la leche. Voy a ponerlo con esta ramita para aquí, por algo que te voy a decir luego, porque lo vamos a entutorar. Como te decía, Ángel de Fitoralia, nominaciones a mejor vivero de Europa. Me gusta la gente que la conoces desde hace muchos años y no te defrauda nunca. Siempre está, te incluye en sus planes, te respeta. Tengo que compactar un poco la tierra para intentar dejarla al mismo nivel que tenía el arbolito en su maceta, ¿vale? Mi tierra, cuando se moja, es un poquito densa. Por eso me gusta aportar materia orgánica. Estoy respirando, me ahogo completamente. Un poquito más de harina de hueso, así.
Lo bueno de la harina de hueso es que no huele mal. Tenemos un vídeo en el que hemos usado harina de rocas, harina de hueso, harina de sangre. Y ahora tú me dirás, ¿por qué entutorar un aguacate? Lo tenemos que entutorar, lo primero, porque durante estos años, evidentemente, estos tallos son muy debiluchos, ¿vale? No queremos, lo primero, que si viene como mucho viento, siempre se nos esté doblando en una dirección donde, por ejemplo, en tu jardín entre el viento hacia allá y continuamente esté así, porque entonces se va a deformar en su crecimiento. Todavía no lo vamos a podar, pero te voy a hablar un poquito de las podas de formación. Cuando llegue esa primera poda de formación, no hay que tener miedo a hacerla, ¿vale? Te voy a explicar ahora cómo es. Ahí va, ahí está. Y ahora con una cuerdita voy a ponerle 2 lazos. Este aguacate viene con una especie de tiras, que lo que hacen es, para venderlo, dejarlo bien pegadito al tutor. Estas tiras, yo cuando ya está en tu casa, perdona que hable así, ya te recomiendo que las quites, ¿vale? Porque lo que queremos es que ya vaya abriendo. Y esa es una de las claves más importantes de por dónde vamos a tener que podarlo luego. Siempre me gusta que se muevan un poquito porque eso le da como fuerza al árbol, porque tiene que ir como resistiendo los envites del viento. Ahora te voy a enseñar un poquito los brotes que tiene la parte de arriba. Si te fijas aquí, que yo creo que se puede ver aquí, aquí, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí. Los aguacates son frutales que siempre intentan como ramificarse y esa es la clave de por dónde lo vamos a tener que cortar, dejándote claro que esto no hay que hacerlo ahora. Aquí tenemos ahora un crecimiento aquí abajo con una buena rama. Tenemos un crecimiento hacia allí. Tenemos un crecimiento hacia aquí. Y mi intención es que haya también un crecimiento, que aquí lo podemos ver, hay un crecimiento que va hacia aquí y hacia aquí. Estoy cansado de ver vídeos de gente que sabe de verdad, ¿vale? Que tiene aguacateros, que tiene plantaciones de aguacate, que llega un día que ves un árbol precioso, grande, y de repente hacen ¡pas! Le meten un corte radical como a media altura. Ese corte no se lo puedo hacer por debajo del injerto porque me quedo sin la parte injertada que digamos que es muy resistente al clima, muy productiva. Son injertos seleccionados. Utilizan un pie de injerto muy resistente al frío, a la lluvia, a la sequía, al calor, a los hongos, muy libre de patógenos, por ejemplo, y le injertan una rama productiva. Los injertos se utilizan para maximizar la parte que florece, aprovechando el pie de injerto que sea muy resistente. Fuerza aquí y aquí producción, ¿vale? Creo que es la mejor forma de explicarte cómo funcionan los injertos. Todos los brotes que salgan por debajo del injerto, fuera. Y ahora vamos a hablar del riego, que es la madre del cordero. Plantación, enraizado, protección de las raíces. De verdad, mi única preocupación no es los aguacates que me vaya a comer en el futuro. Mi única preocupación es la calidad de las raíces. Que el árbol desarrolle muchísimas raíces para evitar esos daños típicos de los aguacates. ¿Sabes de lo que te hablo? Cuando vemos que lo tenemos en una macetita, se nos ponen las hojas negras, se nos caen y el árbol luego por la parte de arriba se pone negro. Yo voy a utilizar un extracto de algas para provocar el enraizamiento, para favorecer que enraíce súper bien, ¿vale? Este siempre lo tenéis en la descripción, ¿vale? Tengo una regadera de 10 litros, como la acabo de plantar, 60 mililitros, es poquísima la dosis, 3 mini depósitos, y echo agua. Echo agua con el fertilizante para hacer la mezcla, pero ahora voy a echar más riego todavía. Siempre insistiendo no solo en regar aquí, también le voy a aportar humedad por esta parte, porque quiero que el árbol busque el sustento, que busque alimentarse, y para buscarlo necesito que desarrolle raíces todo haciendo así, ¿vale? Segunda regadera, dejo que filtre un poquito. Yo voy a hacerle abonado foliar, te voy a hablar de ello en el futuro, voy a hacerle también abonados en el riego, y voy a hacerle por supuesto aportes de compost, de humus de lombriz, ¿vale? A lo mejor incluso ahora, afuera de planos, pongo un poquito más de humus de lombriz ahí, para crear una capa fértil arriba que se vaya filtrando a medida que va lloviendo, ¿vale? ¿Ya filtró? Otro poquito más de agua para que cale, ¿vale? Tiene que calar. Hicimos el agujero muy profundo. Como viste antes, había algunas piedras. Esas piedras hacen que permee bien. Esos fertilizantes para huerto y frutales me viste muchas veces usarlas, pero yo te diría que no tengas miedo. Utiliza los que utilizas, por ejemplo, para las tomateras, siempre teniendo en cuenta de que tengo que fijarme que las hojitas no se me pongan con esas manchitas de color negro en la puntita y luego en el borde de la hoja. Si la hoja de tu aguacate se te pone así, negra, seguramente o estás regando demasiado. Si me paso regando podría provocar asfixia radicular desde el primer riego. Vas a ir dándote cuenta de que cuando te toque abonar con un poquito de compost el naranjo, pues te vienes aquí
Hice el gesto de puñados, no. El gesto de puñados no, puñados a 2 manos, imagínate, un cubo una vez al mes, ¿vale? Durante el invierno, llegamos cuando empieza la primavera, marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Hoy tenemos muy buen día, pero ¿qué pasa si hace frío? Aunque esto ya lo has visto en algún vídeo de mi canal, ¿vale? Que se titula ¿Cómo protegerse del frío? Protégete del frío, vence al frío. Un saco, me lo voy a poner yo, mira, así. Cuarto milenio, descubren un fantasma caminando por Bembride, mira. Esto es un saco antiheladas. Lo que hace, si yo soy el aguacate, de lo que va a proteger es de que el aire frío queme los brotes, ¿vale? Ese aire gélido. Si tienes en tu zona -4, -6, -8 grados, entonces quizá un aguacate no sea lo más adecuado para tu huerta o tu jardín, ¿vale? Y ahora viene otra de las grandes preguntas. ¿Necesito tener aguacate aquí y aguacate aquí para que haya una polinización cruzada? Ahora te lo aclaro. Un aguacate se poliniza, primero, tiene que florecer. Cuando son desde semilla tardan 8 o 10 años en formar las primeras flores, no los primeros frutos, las primeras flores. Cuando te lo compras injertado, te ahorras todo el crecimiento, todo el desarrollo de las yemas productivas, de las ramas productivas. El injerto lo sacan de un árbol que ya produce fruta, ¿entiendes? Entonces va a ir todo mucho más rápido. Yo no confío en que me pueda empezar a formar flores ya este año. Yo lo que quiero, como te dije antes, es que forme una buena raíz. Pero en el momento en el que florece un aguacate, tienes que tener en cuenta que hay una polinización cruzada, tengas 2 aguacates uno al lado de otro, o tengas tú aquí un aguacate y un vecino a 1 kilómetro aguacates. Las abejas y los abejorros son listísimas. Si encuentran un tipo de cultivo que tiene un polen que les interesa, van ahí y como encuentren otro parecido en la zona, van también al otro y entonces es cuando hacen esa polinización cruzada. Y estoy seguro de que hay gente por aquí, por la zona, que tiene aguacateros. Entonces, se me van a polinizar los frutos, no tengo miedo. No tengas miedo de comprarte un aguacate, si quieres cómprate 2. Si se van de Fitoralia, mi amigo Ángel va a estar contentísimo. Y nada, temperatura, protégete del frío, ponle un velo antiheladas o, si puedes, pon una malla que filtre un poquito el frío que pueda entrar, por ejemplo, desde una ladera de una montaña, pero yo creo que no voy a tener problema en mi caso, ¿vale? Voy a regarlo cuando toca, cuando la tierra pierde humedad, pero el aguacate es mejor que acceda a bastante agua en un terreno que permee muy bien. Si se encharca, tienes un problema. ¿Que subimos de 30 grados? Pues vendré a regar aquí cada 2 o 3 días para controlar, siempre insistiendo en no regar solo por arriba, intentando que filtre un poquito hacia abajo, ¿vale? Con un poquito de trabajo de cavar un agujero bien profundo, buen humus de lombriz, te vale compost, puede ser compost de tu compostera que va perfecto para esto. Utilicé un enraizante a base de algas y a mí la harina de hueso me gusta mucho ponerla porque a los frutales les ayuda en ese primer crecimiento de formar bien de raíz y bien de materia de hojas, ¿vale? Aquí te dejo el vídeo de cómo sacarlo de pepita, el vídeo de cómo tenerlo en maceta y suscribirte. Suscríbete porque me hace muchísima ilusión intentar llegar al 1.000.000 de seguidores. Si te suscribes te va a ir notificando mis vídeos, aunque sea en la televisión, también te van a ir apareciendo, ¿vale? Muchísimas gracias por tu visita, nos vemos en el siguiente vídeo.